pues como ustedes ya lo acaban de escuchar, como ocurre en cada dependencia de gobierno, hay una Contraloría Interna que tiene tareas muy, muy específicas. Por ejemplo, la Contraloría Interna del Senado, en la que preside Andrés Lozano Lozano, tiene como tarea la fiscalización del ejercicio presupuestal, el aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros para que sean utilizados bajo principios de eficiencia, eficacia, legalidad, transparencia, honradez y racionalidad, asegurando siempre, esto lo dice la ley, que el dinero del Senado sea destinado a contribuir el trabajo a cargo de los senadores de la República. Aquí estamos hablando de dos cuestiones. Como usted lo escuchó en el video, las firmas falsas terminan aprobando compras por más de 4 millones de pesos. Pero el tema va más allá, siendo un asunto que le compete directamente al partido Morena, que llega al gobierno pues bajo el argumento de acabar con la corrupción, de combatir la corrupción, de acabar con las malas prácticas. Y tenemos que este asunto de la falsificación de firmas para aprobar compras públicas no ha pasado más allá. Absolutamente nadie por fuero propio, algunos a pregunta expresa, pero nadie ha sido capaz, de parte de Morena, de emitir una opinión o alguna condena sobre lo que acabamos de escuchar, sobre todos estos 2 meses en los que hemos hablado de lo que hace Ricardo Monreal con el dinero del Senado. Digo que a pregunta expresa si han hablado. Tenemos el video que acabamos de ver de Alejandro Armenta Mier, que nuestras colegas del periódico de Puebla, Ambas Manos, nos hacen el favor de preguntarle porque nadie quería hablar sobre qué pasaba, si iba a haber una investigación sobre este caso o no. Ellas logran preguntarle a Armenta y dice, sí, yo ya lo pedí a la Contraloría, pero omite dar una posición al respecto, una crítica sobre esta anomalía y una irregularidad a todas luces. Quien también habla de esto es, por ejemplo, Citlali Hernández, que hace una entrevista con los periodistas, ya que no lo voy a dejar de subrayar. Cuando iba a tener una entrevista conmigo, ya no contestó llamadas. Tiene una entrevista con los periodistas para hablar de otro tema y ahí le preguntan ellos de los libros de Monreal y ella dice, es que el senador dijo que él iba a dar una explicación. Se da esta entrevista que todos ustedes recuerdan, en la que él dice, es mucho, es poco, yo digo que es poco para mi obra y yo la regalo y usted no sabe investigar bien, etcétera. De ahí en fuera, nadie más ha hablado sobre esta situación. Otro dato importante es que ni siquiera la oposición, y eso también llama mucho la atención, porque tenemos a una oposición que está siempre muy al pendiente de cada tema que pudiera convertirse en una fuerte crítica hacia Morena. Pues en el caso de Monreal no ha ocurrido eso. La oposición también ha guardado por completo silencio sobre esto que está ocurriendo en el Senado. Entonces, ahora tenemos, yéndonos directamente al organigrama, a los dos responsables de la investigación, que es Alejandro Armenta, que no es porque sea senador, no es por su papel dentro de Morena, es porque es presidente de la mesa directiva del Senado. Y así él tiene las responsabilidades porque a quién le rinde cuentas la Contraloría Interna, a la mesa directiva. Entonces, ahí la comunicación entre Andrés Lozano y Alejandro Armenta Mier, que es uno de los políticos que, aunque él es militante del PRI desde los 90, en el 2018 llega a Morena, se hace un incondicional de Monreal. Incluso hay quien dice que llega a la presidencia del Senado por fuerzas de Ricardo Monreal. Entonces, pues vemos que en ellos dos, en esas manos, está este caso de presunta corrupción, de falsificación de firmas para lograr compras públicas que benefician nada más a Ricardo Monreal. Pero, a ver, Dani, tenemos que estos dos senadores de Morena, los cuales se ven implicados en las firmas, sí han solicitado que se haga esta investigación. ¿Cuál es el camino también que hay que seguir? Porque por lo que nos presentas, más bien como que está archivado esta investigación y no quieren darla a conocer, no avanza o simplemente no se ha realizado. Sí, aquí el asunto que cabe destacar, Perla, amigos, es que Armenta también no es que él por voluntad propia haya decidido mandar el oficio a la Contraloría Interna para investigar este caso. Lo que ocurre es que Higinio Martínez e Imelda Castro
nos mandan las cartas que le mandaron a Armenta diciendo, a ver, ya lo hablamos con Monreal y nosotros no podemos dejar pasar esto, necesitamos que se dé con la verdad, porque, o sea, y lo hablamos en su momento, es un asunto que queda al descubierto solo de los libros, pero al momento de encontrar 5 documentos con firmas falsas, en los que se fueron casi 5 millones de pesos, pues como contralor, como presidente de la mesa directiva, lo que puedes pensar en automático, pues hay que revisar todo, a dónde se está yendo el dinero. Puede que la auditoría, como lo presume Monreal, no lo encuentre, pero la Contraloría Interna pues tendría que hacer al menos esa revisión. Entonces, por ejemplo, también en el texto le detallo que al menos en la Contraloría Interna hay 2 departamentos por los que también podría tener una especie de camino esta investigación, que sería el de la auditoría a grupos parlamentarios, hacerle una auditoría al grupo parlamentario de Morena, o también el área que recibe las quejas y le da seguimiento a las anomalías. Es la Contraloría, sin más, sin darle más rodeos, como ocurre en cualquier dependencia. Yo, por ejemplo, al realizar ese texto, recordé mucho cuando estábamos realizando los textos, los reportajes sobre el caso de la estafa maestra. Ahí afortunadamente sí teníamos los documentos de la Auditoría Superior de la Federación, en donde dice, bueno, Contraloría Interna, órgano interno de control, no hicieron absolutamente nada a pesar de que las anomalías ahí estaban, de que eran evidentes. Entonces, en el caso de Robles, lo pongo como ejemplo, nos sirve para decir que esas órganos internos de control, las Contralorías internas, también han sido en muchos casos omisas, han dejado pasar los casos, aunque sean evidentes las anomalías, los han dejado pasar. Entonces, justo por eso también es necesario no solamente quedarnos con lo que pueda ser de polémico, las declaraciones, esto y aquello, sino ver, es por completo la Contraloría Interna, es la mesa directiva del Senado que la tiene Morena, que la tiene Alejandro Armenta Mier. Entonces, afortunadamente no hay como lugar para interpretaciones. Son esas dos personas que les presentamos en este reportaje los que pueden apresurar, o al menos no apresurar, creo que me equivoco con la palabra, más bien llegar a buen puerto con la investigación. Digo, también si ellos se encuentran que, como dijo Monreal, es algo usual que ocurre que alguien más firme por los senadores, pues será interesante ver que la Contraloría Interna del Senado presente esa conclusión, aunque también ustedes recuerden, aunque Monreal dice que es algo usual que luego por los tiempos alguien más tenga que firmar por los senadores, lo que nos dijeron explícitamente Higinio Martínez e Imelda Castro Castro es que ellos no reconocen ni siquiera la intención o la solicitud de que les pidieran, oye, firma esto para comprar unos libros de Monreal, porque recuerden, las solicitudes dicen, con firma de Higinio Martínez e Imelda Castro, que solicitan esos libros por instrucciones del senador Monreal. Qué interesante, porque también este personaje que el día de hoy nos estás presentando, Dani, creo que ya conocemos también la historia que hay con Alejandro Armenta, cómo también llega a la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República, pero ahora a quien quiero tocar es Andrés Lozano Lozano, porque él es también del equipo de Ricardo Monreal y no de ahorita, es de ya varios años que lleva en esta administración junto con Ricardo Monreal y junto con este grupo. Es un viejo compañero. E incluso él es parte también de un caso muy interesante que vimos hace algunos años, el de la discoteca News Divine. Entonces tiene ahí varias también investigaciones que le han hecho a Andrés Lozano Lozano. O sea, no es tan conocido, pero sí es una persona a la cual hay que tener en la mira. Sí, obviamente es de más bajo perfil que Armenta, que también al ver este video que vimos, donde defiende al mismo estilo que Monreal, porque en Puebla, y esto es algo muy importante, nos empezaron a llegar muchísimas fotos de cómo sus libros son promocionados en bardas. Es importante porque, pues, si estás como encargado o si quieres darle una garantía a la gente de que vas a pugnar por una investigación real, que sea fidedigna, pues no te pones a hacer tú exactamente lo mismo que le están criticando a tu compañero de partido, porque Armenta está haciendo exactamente lo mismo. La impresión de libros, la promoción de libros, el regalar libros y el ponerse como víctima de ahora es un delito promover la lectura, cuando evidentemente el tema no va por la vía de la promoción de la lectura, tampoco nos hagamos.
Ahora, ahí tenemos al político de alto perfil que está siguiendo exactamente el mismo camino que Monreal, es Alejandro Armenta Mier. Ahora sí nos vamos con Andrés Lozano, al que yo me refería, con pues un político que tiene más bajo perfil, porque, y esto es impresionante, estuve revisando las crónicas de pues del 2008 de los periódicos, con este caso del News Divine. Y como lo menciono en el video que acabamos de ver, pues en el 2002, Lozano le firma la autorización al News Divine y a otros establecimientos para que continúen funcionando sin que sean revisados. Ahí estuvo el dato. En el 2008, cuando ocurre el accidente, él ya era diputado local del PRD aquí en la Ciudad de México y pues se le señaló como uno de los principales implicados pues en esta negligencia. Lo que yo estaba revisando es que en este lugar, para que refresquemos la memoria juntos, cabían 100 personas, ese día había 500, entonces pues un caos total. Entonces Andrés Lozano en 2002 dice, ni es necesario revisar el News Divine, puede seguir funcionando, y son esas decisiones que dejan ese antecedente, desafortunadamente explotan cuando ocurren las crisis. A él lo cuestionan los medios de comunicación sobre, pues, qué pasó con esa autorización y sobre todo, insisto, el permiso para seguir funcionando sin que hubiera alguna revisión. O sea, el News Divine siguió funcionando, ninguna autoridad lo visitó, ninguna autoridad fue a ver, a asomarse qué ocurría. Justo por esto, esta decisión que toma Andrés Lozano. Y bueno, le empiezan a hacer preguntas tan insistentes los colegas de prensa hasta que el equipo de comunicación social del PRD dice hasta aquí y se lo llevan casi a modo de guardaespaldas. Y fueron los miembros de comunicación social del PRD, y así lo constaté en varias crónicas porque no me fui solo por una y es impresionante ver cómo de verdad su carrera quedó marcada por esa conferencia de prensa de la que prácticamente salió huyendo. Entonces, termina ahí él como diputado local del PRD, tiene como unos años en los que se desaparece hasta 2015, que ya entra al partido de Morena, y en 2018 tuvo un cargo importante, ya lo escuchábamos, era el promotor de la defensa del voto, estos comisionados que se empezaron ya a utilizar, sobre todo después de la elección del 2006, le mandan a Andrés Lozano a Querétaro para cuidar el voto, y ahí es donde empiezan las primeras fotos con Ricardo Monreal, y las fotos que hay de Andrés Lozano y de Monreal las comparte el propio Monreal, no Andrés Lozano, solamente esta última fotografía que veíamos de él felicitándolo por ser el nuevo coordinador de los senadores de Morena, y luego 3 meses después ya él sería nombrado el Contralor Interno. Muy interesante esta continuación que nos presentas, Dani Barragán, porque creo que es eso, seguir buscando, ver en dónde se atoró esta investigación, porque si los diputados de Morena que se vieron afectados, hablamos de Imelda Castro y de Higinio Martínez, también dijeron, pues yo solicité esta investigación en donde está mi firma, pero no ha pasado nada, no me han dado algún resultado. Lo que haces ahora es meterte a ver quiénes son estas personas bajo las cuales se encuentra la investigación. Ahora ya sabemos y encontramos esta parte de Andrés Lozano, sí, de bajo perfil, pero también Alejandro Armenta ocupando un puesto bastante importante, los dos, al menos en esta investigación, que nos llevan a pensar en el poder que todavía ejerce Ricardo Monreal en este espacio, en el Senado de la República y en distintas áreas también. Sí, creo que yo cierro con esto que estamos viendo, que al parecer hubo desde el inicio mucha inteligencia por cuidar cada área. De decir, ok, voy a estar en el Senado, voy a ser el coordinador, luego ya se le vota como presidente de la Junta de Coordinación Política, y a donde volteamos hay personas cercanas. Y sobre todo, y esto muestra, digo inteligencia, pero también es audacia, no sé cómo definirlo, de decir, hay que cuidar las partes clave.
Entonces, al menos en la Contraloría, que insisto, son las oficinas que pueden hacer un contrapeso, que pueden garantizar, que deben garantizar que el dinero se ejerza de una manera debida, de que deben garantizar que si hay una queja se investigue y se dé con la verdad, pues qué casual que esté alguien cercano a Monreal, alguien con quien estuvo trabajando desde el 2018, alguien con quien comparte fotografías, alguien que tiene un historial, o sea, imagínense, quien le autoriza la licencia de funcionamiento al News Divine es el Contralor del Senado, o sea, es como hacer las cosas muy bien pensadas y caer en la máxima de que pues luego que dicen que en política nada es casualidad. Así es. Pues mira, vamos a cerrar con este superchat que nos acaba de caer de Tonatiu Jiménez. Y gracias por no soltar y profundizar todo este asunto de Monreal y compañía. A ellos no les gusta rendir cuentas y se enojan si se les cuestiona. ¿Qué fuentes recomiendan para entender cómo funciona el Senado si no somos abogados? Pues es que ese es el tema. Creo que a final de cuentas también ya entrando más en la opinión, ya no en los datos, sino mandándolo al terreno, mandando esto al terreno de la opinión. Creo que nos pone a todos muy solos. Uh-huh. Y no hago ya esta división entre periodistas y lectores, no, sino a todos en general como población. Nos da una sensación de que estamos muy solos. Porque, por ejemplo, este reportaje nadie más lo tomó. Nadie más se sumó para hacer presión, a excepción de Hans Salazar, que te va a hacer el reconocimiento, lo menciona en la mañanera, aunque el presidente decide no hablar del caso, pero fuimos solos. Y aquí, hablando de, pues, a qué abogados nos acercamos y no somos, pues nos toca simplemente, pues, hacer el doble trabajo, que es el de leer, informarnos y además hacer esa tarea de intentar aprender, intentar entender, que es complicado. Y me regreso, por ejemplo, a la entrevista que nos da Monreal cuando a mí me empieza a aventar los oficios de notario. O sea, y pues claro que eso intimida, ¿no? O sea, y aquí está, y tú mientes. Claro que intimida porque eso huele a todas luces a una demanda, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente los niveles de poder son impresionantes, son ahí muy desnivelados. Entonces, pues más bien creo que nos deja en el terreno de que vamos solitos en esto y que más bien hacer presión para no olvidar, como a muchos les conviene, y también para seguir buscándole porque seguro hay más. Seguro hay más y muy probablemente esta investigación pues no se va a quedar en esto nada más, va a seguir avanzando, pero mientras tanto, muchas gracias Dani por no soltar este tema y por ahondar en estos puntos que sí siempre es importante, ¿no? O sea, que tengamos esa voz de la persona que realiza la investigación porque esos detalles ayudan a entender esta parte de los dos personajes que están ahí. Muy probablemente hay más gente que está apoyando a que se frene esta investigación. Al menos son los dos primeros que encuentra Dani Barragán y muchas gracias por esta investigación. Pues ahí está, ¿no? Gracias a ustedes por todos sus comentarios y por sobre todo las porras de que no se deje el tema, pues siempre que podamos sacar actualizaciones, sobre todo pues muy centradas en la ética periodística, porque ya en estos niveles cualquier error es garrafal, entonces no vamos a sacar por sacar temas ni nada, entonces siempre que tengamos ahí algo certero, tengan la certeza de que pues el tema estará en nuestra agenda.